Muy buenas noches, bienvenidos al segmento En Salud. Soy la doctora Eugelina Galván. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Pedro Iván Peralta. Bienvenido, médico internista. Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Todo muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre las infecciones respiratorias que están circulando en la República Dominicana. Todos sabemos que estas infecciones respiratorias que atacan nuestro tracto respiratorio pueden ser causadas por múltiples organismos, como bacterias y virus. ¿Existe la posibilidad de que una persona esté contagiado, esté infectado de varios microorganismos distintos? Sí, claro, fíjate, ahora mismo se han visto muchos casos donde hay infecciones respiratorias por el COVID-19, por influenza A o B y incluso por la tosferina, que es por la pertussis, que es una de las bacterias que cuando están dentro del esquema de vacunación en niños, pero que uno debería hacer un refuerzo cada 10 años como adulto y aparentemente los adultos no nos ponemos los refuerzos y ahora está reapareciendo dentro de las infecciones mixtas. Esta infección de las vías respiratorias, la tosferina, que todos sabemos que causa una tos convulsiva muy frecuente, ya dijiste que está causada por esta bacteria, por la pertussis. Es increíble que en estos tiempos todavía aparezcan estos casos. O sea, deberíamos los adultos también ponernos un refuerzo, aunque ya estamos vacunados con extra durante la infancia. Sí, realmente los esquemas de vacunación no solamente se van dirigidos a los niños. Todos los adultos tenemos que ponernos refuerzos de varias enfermedades que están dentro del esquema de vacunación, valga la redundancia, cada cierto tiempo. Generalmente es cada 10 años que uno tiene que ponerse un refuerzo de estas vacunas. Hablando de los síntomas de tosferina, por ejemplo, que es algo quizá la gente no ha escuchado mucho porque sí hablamos mucho de COVID e influenza, ¿van a ser los síntomas generales como cualquier resfriado, cualquier gripe, como la gente le conoce? Puede causar fiebre, tos. Este específicamente causa un estridor laríngeo como ladrillos. Así es una tos un poquito diferente a la que es de COVID y la de influenza, pero es un síntoma respiratorio. Las personas podrían confundirla con una de las dos entidades. Sin embargo, la tosferina es mucho más persistente al punto hasta que el paciente se puede faltar mucho el aire y hasta vomitar. Esa es una diferencia que se podría apartar de lo que es COVID e influenza, pero la persona, como te dije, pudiera confundirlos. Vamos a resaltar también el periodo de incubación de la tosferina, que pueden ser de 7 a 14 días. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Se pueden cultivar cultivos de secreción nasal, pruebas PCR? Exacto, igual como hacemos la prueba de PCR de COVID, que es el hisopado nasofaríngeo, por PCR, que es la reacción de cadena en polimerasa, es lo ideal de hacer este diagnóstico con el panel respiratorio largo que se hace en los diferentes laboratorios del país que tenemos disponibles. Aunque no vamos a decir tratamiento por aquí, pero sí hay que resaltar que la tosferina, como es una bacteria, sí se le da antibióticos con el tratamiento. Así es, pero siempre tiene que ir primero donde su médico para que le indique el antibiótico ideal. Sabemos que nosotros los dominicanos somos de muy automedicarnos, entonces todo es ampicilina 500 y esa no va. Esa no va, hay que resaltarlo. Claro, esa no va. Entonces, por eso es bueno siempre acudir a su médico para que tenga el diagnóstico certero y así poder diferenciar si es la tosferina, si es COVID, si es influenza, el virus sincitial respiratorio u otra de las entidades respiratorias que hay que están ahora mismo circulando. En el caso, por ejemplo, de la influenza, que es muy frecuente, todos sabemos que existe influenza A y B. ¿Cómo entonces podrían las personas llevar un tratamiento, bueno, buscando ayuda profesional, pero cómo identificar los síntomas para saber diferenciar sobre una influenza o un tema del COVID o quizá la tosferina? La influenza es la gripe, igual que el coronavirus, que aunque es el 19, pero los otros tipos de coronavirus siguen siendo gripe. Lo que pasa es que la sintomatología pudiera cambiar en una y en otra por la tos, por la fiebre, el malestar general, pero sigue siendo los síntomas gripales comunes que uno tiene. Lo que va a dar al traste con la diferenciación de estos es con el tratamiento en el momento que tú haces el diagnóstico, porque no es el mismo ni para COVID, ni para influenza, ni para tosferina, por ejemplo. En el caso de la influenza sí se pueden hacer inmunoglobulinas, pruebas PCR para las personas diagnosticar si tienen esta enfermedad. Al igual que las demás entidades, lo ideal es por la PCR porque es el método mucho más fidedigno que hay. Sabemos que hay quizás una limitación por el costo, pero realmente es el ideal para uno tener la certeza para poder poner el tratamiento. Todas estas enfermedades respiratorias tienen algo en común y es que se pueden prevenir con el uso de vacunas. Ahora bien,
no todas las vacunas están disponibles como refuerzo. ¿Tenemos vacuna de tosferina en este momento en el país? Sí, claro. Desde la niñez, ese es uno de los esquemas que está pautado por Salud Pública. Desde los 2 años en adelante se pone la vacuna de la tosferina. Con influenza sí se hacen refuerzos anuales. ¿Está disponible y las personas pueden usarlo? Así es, también a la actualidad. Y con el tema del COVID actualmente, aunque ya la mayoría de la población está inmunizada y sabemos que las personas que quizás hacen COVID en este tiempo, a menos que tenga una comorbilidad o que esté inmunocomprometido, va a ser algo leve, pero ¿están disponibles para si se quieren las personas poner un refuerzo? Realmente las últimas vacunas de COVID no están disponibles porque la bivalente, que son las nuevas del 23-24 para las subvariantes de Omicron, las últimas que han salido no están en el país todavía. O sea que ahora mismo en República Dominicana quien quiera ponerse un refuerzo para COVID no lo tiene que salir fuera del país para ponérsela. Estuvimos conversando sobre recientemente una subvariante que salió de COVID, el JN1, y se hablaba de que la vacuna que ya nos pusimos sí protegía contra esta subvariante, pero estas últimas semanas ha surgido la información de que quizás no brinda protección. Te va a brindar cierta protección porque es el COVID-19 y es una variante del COVID-19, pero realmente como esta es un poquito más infecciosa, aunque no te va a dar la severidad quizás del COVID original, no estás protegida 100%. Te puede dar, pero te va a dar un poquito más leve. Sin embargo, a pacientes que son vulnerables, que tienen algún tipo de enfermedad de inmunosupresión, esta pudiera también complicarle el curso de su enfermedad. Y estas enfermedades como tosferina, influenza, COVID, también resaltar que una persona que también tenga una enfermedad pulmonar de base, pues va a ser más severo en estos casos. Así es, todo paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algún tipo de cáncer pulmonar, enfisemas, etcétera, son más propensos a complicarse. Hay que también resaltar cómo podemos cuidarnos, de repente el tratamiento en casa o los cuidados, de repente tomar muchos líquidos si tenemos una infección de vía respiratoria, el uso de vitamina C. ¿Sí, de verdad prueba algo, señor? Sí, claro. ¿Es recomendado? Sí, es un antioxidante y ha demostrado que puede ayudarte un poquito, pero siempre la recomendación inicial va a ser: ¿tienes síntomas? No esperes mucho, acude a tu médico de cabecera para que te dé el tratamiento adecuado y utilicen mascarillas mientras tenga los síntomas, porque las 3 entidades son muy contagiosas y entonces así pudieras cuidar a la persona que está al lado tuyo. También resaltar el lavado de las manos, porque aunque resulta un poquito tonto o sencillo, así podemos prevenir muchísimas enfermedades, y como estas enfermedades respiratorias se transmiten por gotitas cuando inhalamos o cuando una persona tose, si nos lavamos las manos al manipular cualquier alimento, pues también con el uso de mascarilla pues podemos prevenirla. Así es. Muchísimas gracias al doctor Pedro Iván Peralta por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Dónde las personas pueden comunicarse contigo y dónde brindas pues atención médica? Estoy en la Clínica Corazones Unidos, soy su director médico de ahí, estamos en el 809-567-4421, extensión 2250, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Bueno, será hasta una próxima entrega del segmento En Salud.